pena mirar. Tengo puestos los ojos. ¿Quién sabe a cuánto tiempo de aquí para allá? Cuando nuestro Cristo, nuestro amado, esté reinando aquí en la tierra. Eche a caminar la imaginación. Solo vea la historia de la humanidad, ¿no? ¿Cuántos años pudiesen haber pasado de Adán hasta Noé? No sabemos, pero hay sospechas que por lo menos 1000 años. Así es, ¿no? Porque no hay nada escrito, no hay documentos, solo la información en la Biblia, ¿no? Y después que sucedió este acontecimiento tan fuerte como fue el diluvio, ¿cuántos años? No sabemos realmente, se puede calcular, quizá, porque sí se sabe que de Abraham hasta Jesús son 2000 años. Entonces, ¿qué le parecería si del diluvio hasta Abraham pudiesen haber habido unos 500 o 1000 años? Pongámosle 1000, ¿no? Como no sabemos, ¿verdad? Entonces dice usted, de Adán a Noé, 1000 años. De Noé a Abraham, a lo mejor otros 1000 años. Y de Abraham hasta Jesús, 2000 años. Porque de Abraham hasta Salomón, 1000. Y de Salomón hasta Jesús, 1000. Ahora, de Jesús hasta hoy, 2000. Y ahí vamos, 22 más. Mire cómo van los años. ¿Por qué lo traigo así de 1000 en 1000 en 1000? Porque cuando hablamos del reino de Jesucristo aquí en la tierra, son 1000 años. Así dice la Biblia, 1000 años. Ahora, lo importante es de aquí para allá. ¿Cuánto tiempo faltará? No lo sabemos. Claro, los eventos inmediatos, lo que esperamos es, yo lo estoy esperando, es el traslado de la iglesia. Nos vamos. Aunque anden diciendo por ahí que no hay tal cosa, ¿verdad? Porque ya andan algunos gritando que dicen que no hay tal arrebatamiento, que no hay tal traslado, que nos vamos de un solo hasta que Cristo venga, ¿no? O sea que algunos están ya como anunciando que la humanidad y la iglesia va a aguantar ese chaparrón, ¿verdad? Esa tormenta. No, yo creo que mi Señor nos lleva antes. Pero hay que estar listos, ¿no? Eso sí. Entonces, cuando el Señor se lleva a su iglesia, creemos que ahí hay un lapso de 7 años terribles en la tierra, ¿no? Se le llaman los 7 años de tribulación y gran tribulación. Se le llaman los 7 años del gobierno del anticristo. Y que la tierra pues nunca ha vivido situaciones tan difíciles como en ese tiempo, ¿no? Que es futuro. Es el último gobierno, oiga, el último gobierno de los sistemas de gobiernos habidos en toda la historia, ¿no? Y es el gobierno más perverso, más malo, terrible, ¿no? El gobierno del anticristo. Terminado el gobierno del anticristo, entramos a un nuevo gobierno. Y es el gobierno de Dios. El gobierno teocrático, el gobierno de Dios, oiga, ejecutado aquí en la tierra por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido hablando de todo esto, ¿no? Y debemos inspirarnos y como que de veras, ya falte poco, ¿no? Un hermanito me decía, pastor, ¿y qué puedo hacer yo para creer y pensar y querer de estar en el milenio, pero así vivo como estoy, con carne y hueso? Porque como siempre hemos dicho, ¿verdad? Que vamos a entrar la iglesia, pero no así con este cuerpo, sino con cuerpo glorificado. Pero él me decía, yo quisiera entrar, pero así con este cuerpo vivo. Le digo yo, no se puede. ¿Por qué razón? Porque en este caso, para comenzar, tendría que ser ya.
El milenio tiene que ser ya dentro de unos, póngale 7 años, 10 años, pero luego, para poder entrar. Pero lo otro es que entonces no habría, para la iglesia no habría ¿qué? Arrebatamiento. Y lo otro más duro es que la iglesia entraría a los 7 años de tribulación y va a soportar y va a aguantar todo eso, ¿no? Es bien, hermanos, difícil, muchas veces le hacen preguntas a uno y no hay respuesta, ¿no? Pero sí es necesario que nos ilusionemos con eso y estemos pendientes de eso. Oye, eso le va a ayudar a su fe y le va a ayudar también a desmaterializarse. Oiga, no sé esa palabra si es correcta. Desmaterializarse significa que nosotros muchas veces como cristianos estamos bien materializados, ¿no? Pero bien materializados. Y que lo menos que pensamos quizás es en irnos para el cielo. Y lo menos quizás que estemos pensando es que vamos a reinar aquí en la tierra. No, pensemos. Nos va a ayudar mucho esto, ¿no? Hemos venido hablando realmente del milenio, de los 1000 años. Cuando comenzamos le dije yo que hay sectores que no creen. Por ejemplo, los amilenaristas, ellos dicen, no, eso no es cierto, no hay tal milenio. No creen. Hay que respetar las posiciones. Pero el problema es que en la Escritura insiste, y ese capítulo 20 de Apocalipsis se queda uno pensando, ¿no? Eso se les llaman los amilenarios. Ahora hay otro grupo que se llaman los postmilenaristas, ¿verdad? Para ellos es un poco difícil creerles porque ellos están creyendo que el milenio va a ser efectivo y Jesús va a reinar, pero cuando todo esté de maravilla, que ya el evangelio se haya predicado y bueno, todo el mundo, 10. Y entonces, Rey soberano, ven acá. Pues eso es bastante difícil porque cada día vemos que el mundo anda peor, ¿no? Muy mal. Entonces, me gusta más la corriente, que es la que sostenemos la mayor parte de cristianos, que se llama premilenarista. El premilenario. Es decir, que antes que Cristo venga a reinar, sucederán eventos importantísimos. Y uno de los grandes eventos es el traslado de la iglesia. Lo estamos esperando. Independientemente, nosotros hemos enseñado y la mayor parte, creo, de cristianos e iglesias, pastores, creemos que antes que suceda la tormenta de la tribulación y gran tribulación, nos vamos. Pero independientemente y con todo el respeto, si el Señor viniera a media tribulación, como lo están también difundiendo otros, respetemos la posición, si no ha ocurrido. Y entonces, si eso va a ser luego, confórmese que le va a sacudir las enaguas a la tribulación, ¿no? Así es, ¿no? Pero que Jesús viene, sí viene. Eso que no le quepa ninguna duda. Ahora, pasada esta situación, después del traslado de la iglesia, que es la resurrección también, bueno, vamos. En el cielo dijimos que sucede algo maravilloso. Cuando lleguemos allá, ¿no? ¡Ja! Solo imagínense todos los ángeles. ¡Qué fiestón!, ¿no? Pero sucede un gran evento que hay que estar pendiente. Se le llama el Tribunal de Cristo. Es un evento donde la iglesia, nosotros como iglesia, vamos a ser premiados. Vamos a recibir recompensas de aquellos hombres y mujeres que se entregaron, que se dieron por completo, ¿no? Se le llama el Tribunal de Cristo. Otros le llaman el Bimá de Cristo, ¿no? Ahora, pasado ese evento en el cielo, ahí a continuación surge otro gran evento y es el desposorio, es decir, la presentación de la iglesia como la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Será maravilloso, ¿no? 2 eventos en el cielo, voy a repetirlo
el tribunal de Cristo, las recompensas y también las bodas, el desposorio, las bodas. Mientras aquí en la tierra hemos dicho que va a estar sucediendo algo terrible, la tribulación y gran tribulación. Es en este escenario cuando Jesús regresa, vuelve a la tierra, oiga, con un cuerpo, ya lo sabemos, glorificado, viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores, le acompañan muchos ángeles, no sabemos cuántos, pero sobre todo su amada, que es la iglesia. Así es, ¿no? Eso ya lo hemos visto, lo hemos discutido, lo hemos analizado en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y lo tremendo es que cuando Él viene a poner en su puesto al anticristo que ha hecho destrozos, ¿no? El anticristo, él con el falso profeta van a la última tarea ellos, malévola, y es a la batalla, oiga, al ataque según ellos, para Israel, para el mismo Mesías. Y es ahí donde Jesús, oiga, los captura al anticristo y al falso profeta y los manda al lago de fuego. Y todos sus acompañantes allá en Armagedón, todos mueren. Todos mueren. Y allí termina ese periodo nefasto de la tribulación y de los gobiernos corruptos que el mundo ha tenido a través de la historia, y comienza el nuevo gobierno de Jesús aquí en la tierra. Hemos venido compartiendo enseñanzas que quienes entran a ese gobierno con nuestro amado, con nuestro Rey, dijimos la vez anterior que entran los resucitados, con cuerpos resucitados, y entran los vivos de carne y hueso, ¿verdad? Con este cuerpo así. ¿Quiénes son esos vivos? Israel y las naciones, pero las naciones salvas, oiga, las naciones salvas, e Israel también, porque antes va a haber un filtro, el Señor los lleva a juicio, tanto a Israel como a las naciones. Entonces entran estas personas salvados, salvos, tanto israelitas como las naciones, y también entran los resucitados, que son la iglesia, y también los santos del Antiguo Testamento que resucitan cuando Cristo viene a reinar, y también entran los santos de la gran tribulación. Todos estos que he mencionado se le llaman los ciudadanos del reino, y fue lo que vimos la vez anterior. Quiero que se traslade, que se imagine. Oiga, imagínese, eche a caminar la imaginación, motívese, entusiásmese. Aquí nosotros estamos como peregrinos para mientras. Hay que disfrutar ese futuro que viene, ¿no? Ahora, esto es lo hermoso. Ahora fíjese bien el tema de hoy. Dice ahí el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es la adoración y el templo. Oiga, la adoración y el templo. Y vamos a ir a un versículo de la Escritura para acompañarme hasta Ezequiel. Ezequiel capítulo 43 dice el versículo 7. Ezequiel 43 versículo 7, lo leemos y póngale atención lo que dice esta porción, ¿no? Profeta Ezequiel, ¿qué capítulo le dije? 43. Mire, este libro de Ezequiel hay que leerlo más seguido, tiene mucha profecía, ¿no?, acerca del milenio. ¿Qué dice ese capítulo 43 y el versículo 7? Mire qué lindo, ¿no? Y oí desde el versículo 6. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me el 7, y me dijo, dice el profeta, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono.
No podía haber sido un ángel que le iba a decir eso a Ezequiel, el lugar de mi trono. Entonces, ¿quién tenía que ser? Pues Jesús. Jesús. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré, mire qué lindo esto, donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Mire lo que está diciéndole Jesús al profeta, ¿no? Para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Lo importante es la primera parte de este versículo, cuando Jesús le dice al profeta Ezequiel: mira, Ezequiel. Yo creo que ni Ezequiel sospechaba quién era. Entonces, le está diciendo, porque es un varón, dice. Un varón junto a mí. Me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Yo quiero que oremos porque necesitamos empaparnos, imaginarnos, y esto nos va a ayudar mucho. Oiga, nos va a ayudar mucho al futuro, por eso le digo, nos va a desmaterializar, ¿no? Yo espero, ¿no?, que todos, que pensemos menos en la película, hombre, por favor, hombre. Pensemos menos en esa cuestión de allá afuera, que nos, mire, cómo nos contamina. No sé si fue ayer, un día de estos, que estaba viendo las noticias en un noticiero, y comienzan a anunciar todas las películas del mes, y que son películas aquí como cuestiones de amor y todo eso. Pero ese es el mundo. Oiga, y por favor, cristianos, escúchenme, cristianos, no anden celebrando esas tonterías, que el día de la amistad, que el día de la amistad, que la amiga secreta, que el amigo secreto. Eso no es bíblico. No lo haga. Y lo que no saben los cristianos, ¿sabe qué? Que el símbolo que tienen allí es un diosito que se llama Cupido, un diosito griego de la mitología griega. Cupido, un angelito así chiquito con las alitas, ¿verdad? Pero es un angelito pícaro. Así es, ¿no? Tiene, mire, ve una flecha. ¡Ay! Me flechaste. Qué tremendo, ¿no? No, hombre, es lo que le digo. Mejor pensemos en el milenio, pensemos en Cristo, pensemos que vamos a estar ahí, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, no sé si ya oramos, solo les dije que vamos a orar. Oremos. Dígale: mi Padre Santo, mi Padre bendito, te ruego, abre mis ojos del entendimiento, mi Señor. Abre mis ojos, dígale. Mi Señor, abre nuestros ojos. Te necesitamos. Enséñanos, mi Padre Santo, te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, mi Señor. Que tu Espíritu Santo nos ilumine. Te lo ruego, te lo pido. Nos enseñe. Abrimos el corazón. Queremos conocerte más y más, conocer más de tu palabra. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Y decimos amén. Muy bien, mis amados. Hablar del reino milenial, pues eso hace que vibre nuestra vida, nuestro cuerpo, todo nuestro ser de gozo, ¿verdad? Al saber que nosotros, la iglesia, oiga, la iglesia será la primera que con nuestro Cristo, con nuestro amado Jesús, el Rey de Reyes, compartiremos esa gloria con los santos del Antiguo Testamento y también los santos vivos que entrarán, los santos vivos que son las mismas naciones salvas, también Israel, ¿no? Ahora, una de las cosas que hoy quiero que apuntalemos es la adoración.
hay que aprender a ser un adorador. Haga todo un esfuerzo. Podemos ser un adorador en privado nosotros cuando nos levantamos temprano y lo adoramos. Pero también en el culto, en el templo, ¿no? ¿Sabe por qué es necesario? Quiero decirles una cosa, pero agárrenlo. Los adoradores son los que están más cerca de Dios. Los adoradores son los que están más cerquita. Si usted lee en el libro Apocalipsis capítulo 4 y 5, ¿quiénes son los que están cerquita? Los adoradores. ¿Y quiénes son los adoradores? Primero ahí están los 4 seres vivientes, pero luego están los 24 ancianos, adoradores. El adorador está muy cerca, y el que está muy cerca tiene el privilegio de pedir y que se le escuche, porque está cerca. El padre dice: un hijo mío, uno de mis adoradores, que me adora en espíritu y en verdad, me está pidiendo esto. Hijo, ¿qué me estás pidiendo? Esa es la ventaja, ¿no? Así es, adoradores. Así que practiquemos eso, porque allá vamos a estar en adoración en esos 1000 años de gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que veamos, hermanos, la primera parte, que es el templo. El templo en el milenio. En esto del templo pongamos atención, porque se menciona por lo menos 7 grandes templos bíblicos. Claro, hay 5 templos físicos y hay pues 2 de manera, diríamos, simbólica, ¿no? Pero comencemos con el primero. ¿Cuál es el primer templo aquí en la tierra donde Dios se manifestó y estuvo? Se le llama el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés que aparece en Éxodo 40, en casita usted lo relee. Eso es lo primero, ¿no? Ahí se manifestaba Dios. Ahí estaba el lugar santísimo. Y allá en el lugar santísimo, ahí estaba el arca. Y de ahí salía la voz cuando Dios le hablaba a Moisés, ¿no? Entonces, el primero es el tabernáculo, que fue instituido, establecido más o menos allá por el año 1500 antes de Cristo. Oiga, hasta el año 1000 antes de Cristo. Fue el primero, ¿no? Pero luego viene el templo de Salomón. Claro, David deseaba construirle a Dios el templo y no pudo porque se fue envejeciendo y bueno, pero dejó, diríamos, los insumos, los materiales, y le recomendó a su hijo, a Salomón, que lo construyera. Y Salomón se mandó, construyó un buen templo para el Señor, ¿no? Ese es el segundo templo, el templo de Salomón, que podemos nosotros verlo en Primero de Reyes, capítulo 8. Esto fue allá por el año 1000 antes de Cristo hasta el año 586 antes de Cristo, que fue destruido el templo por los babilonios. Así es. Ya tenemos 2, ¿verdad? Pero luego viene el tercer templo, que se le conoce como el templo de Zorobabel. Fue en los tiempos de la restauración. ¿Se acuerdan ustedes que Israel estuvo cautivo 70 años en Babilonia? Y los medo-persas, Dios los utilizó para que ellos pudieran regresar a su tierra, ¿no? Y vinieron a restaurar, a reconstruir, a levantar el templo. Y a ese templo pues se le llama el templo de Zorobabel. Ahora, ese templo de Zorobabel, pues es necesario verlo, que fue ahí por el más o menos el año 516, ese templo, ¿no? Y se puede leer para hablar de este templo en Esdras, capítulo 6, pero también Juan 2. ¿Por qué? Porque ese templo de Zorobabel fue el que fue reconstruido por Herodes. En los tiempos de Jesús estaba Herodes, ¿no? Pues ya había sido reconstruido ese templo, el templo de Herodes. Ajá. Pero lamentablemente ese templo de Herodes, que fue donde Cristo iba, ¿se acuerdan ustedes que en cierta ocasión Jesús
entró al templo y hay un montón de ventas allí de animales y lo sacó con un azote, ¿verdad? Pues ese templo fue el templo de Zorobabel, pero reconstruido por Herodes, y es el templo que en el año 70 de nuestra era cristiana destruyeron los romanos. En el año 70 lo destruyeron por completo, y ahora pues no han vuelto a construir nada. Ahí están nomás los muros de los lamentos, ¿no? Claro, se va a construir otro templo que se le llama el templo de la tribulación, y es el que sigue, ¿no? El templo de la tribulación de Apocalipsis 11. Pero antes de ese templo de la tribulación es bueno hablar del templo del cuerpo de Jesús. Este no es un templo material, ¿no? Él dijo, construirá este templo, refiriéndose a su persona. De igual manera, nosotros también podemos decir el templo espiritual de la iglesia. La iglesia, todos nosotros somos templo, porque aquí vive el Espíritu Santo de Dios. Pero es bueno que veamos que el templo material que sigue después del templo de Zorobabel es el templo de la tribulación que aparece en Apocalipsis capítulo 11. Ese no se ha construido. La vez pasada enseñamos el por qué todavía no se ha construido. Ahí hay un litigio, un problema, un pleito de los árabes, porque recuerden ustedes que ellos con su religión, ¿verdad?, el Islam, y ahí hay una mezquita, la famosa mezquita de Omar, y ese es un problema, ¿no? Sin embargo, se sabe que va a ser construido, a lo mejor antes de la tribulación, o a lo mejor el mismo anticristo lo va a construir, porque lo va a necesitar el anticristo para sentarse allí y decirle al mundo, yo soy el Mesías. Ese templo se le llama el templo de la tribulación. Y por último, que al número 7 es el templo del milenio. Pasaríamos todo un día, una noche hablando de todo eso, ese templo, lo complejo que es. Nomás les dejo una tarea. Por favor, léanse Ezequiel capítulo 40 en adelante. Ahí aparece ya pues los detalles de ese templo. Es bastante fuerte todo esto, ¿no? Ezequiel capítulo 40 hasta el 48, todos esos capítulos de ese templo, ¿no? Así es, porque habría que releerlo y leer todo eso para describirlo, ¿no? Ahora bien, teniendo esto, debemos comprender que sí habrá literalmente, materialmente, un templo en Jerusalén. Porque el milenio va a ser aquí en la tierra, no en el aire. Aquí, con personas vivas de carne y hueso. Si los únicos que vamos a estar ahí sin cuerpo de carne y hueso son la iglesia y también el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Así es. Y los santos de la tribulación que van a estar con cuerpo glorificado. Entonces, en ese templo que es allí precisamente en Jerusalén, ahí va a ser levantado. Ahora, me interesa todo esto, hermano, porque es necesario que veamos la segunda parte, que es importante, y es el propósito de Dios. Dios tiene y tendrá un propósito. Hay que ponerle atención a esto, ¿no? Hay 5 aspectos que debemos verlos con respecto al propósito del templo. Mire lo primero, es fuerte, ¿no? Dios con este templo del milenio, que no tenemos una idea realmente, porque no podemos compararlo ni con el templo de Herodes, ni con el templo de Zorobabel o de Herodes, ni con el templo de Salomón, no. Es algo más precioso, más grande, algo extraordinario, ¿no? Entonces, pero lo que interesa es el propósito. Y el primer propósito que Dios tiene para ese templo, para levantar ese templo, es la santidad de Dios, la infinita santidad de Dios y su gobierno en la historia. ¿Por qué? Porque en la historia, oiga, la santidad de Dios ha sido ultrajada, cuestionada. ¿Por qué? Por la idolatría, la rebelión de su pueblo. ¿Usted cree que es poco
lo que hizo en la historia, lo que hicieron los israelitas. Vaya, imagínese usted, este pueblo de Israel del norte, los del norte, cuando el primer rey del norte fue Jeroboam, y en lugar de decir, sí, vamos a adorar al templo a Jerusalén, no, puso 2 muñecos. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando comienza su gobierno, Jeroboam puso 2 becerros de oro, dioses egipcios, para que el pueblo no fuera a adorar. Y ahí se arrancó la idolatría con todos los reyes del norte, todos. Idolatría, más idolatría, más idolatría, y no fueron al templo de Dios. Pero ahora pasémonos a Jerusalén, a Judá. ¿Qué pasó con ellos? Sí, tenían el gran templo de Salomón, una joya, una belleza. Pero ¿qué sucedió? Que deshonraron a Dios. Ustedes han visto este rey ingrato que se llamaba Manasés. Manasés, un gran descarado, ¿no? Porque no solo le bastó poner, oiga, imágenes de estos dioses de Baal en los alrededores, en los montes, sino meterlos al templo. Y le rebalsó al grado que a su propio hijo lo ofreció en holocausto al mismo diablo, porque detrás de un ídolo está Satanás, ¿no? ¿Usted cree que no fue terrible eso? Porque ¿qué hacían? ¿Cómo ofrecían a los niños? Era una especie de horno metálico donde metían a la criatura. A lo mejor quizás tenía forma de algún animal, no sé si de toro o de qué, pero ahí metían a la criatura y ardía. Y para que no se oyeran los gritos y los lamentos, mire, sonaban un montón de cuchumbos de música. Mire qué ritual, qué sacrificio satánico. Entonces, ¿honraba a Dios eso? No, hombre. Fue una deshonra terrible para Dios. Y claro, el Señor, pues, molesto, lastimado, permitió que las tropas de Nabucodonosor entraran y destruyeran al templo. Entonces, Dios va a reivindicar su santidad, ¿no? Por eso es el primer propósito de construir ese templo milenial maravilloso, haciendo por la idolatría y la rebelión de su pueblo. Yo le invitaría a usted, es bueno, es necesario que analicemos los pecados de Israel y también las naciones vecinas, porque eso provoca en nosotros bueno, no sé cómo llamarle a eso, ¿no? Tristeza, dolor, una santa cólera. Pero luego regresemos nosotros y veamos la casa de Dios que tenemos, si la respetamos, si venimos realmente contritos y humillados, y veamos el templo acá, qué comportamiento tiene. Porque esto sí es doloroso, hermano. Dentro del pueblo cristiano, ojalá usted no, hay gente que aquí adentro, que es el templo de Dios, han metido la idolatría. Aquí está la idolatría, ¿no? La idolatría a cuántas cosas. Yo he caído mal con los jóvenes por eso de que le doy la guerra con el celular. Pero es que ya basta. Óigame, basta. Terrible ver que un joven, mire, se acuesta a las 11, a las 12, a la 1 con el celular y amanece desvelado y dan ganas de agarrarlos del pelo, porque al nomás amanecer, ¿qué hacen? Tomar otra vez el celular y ya lo agarran otra vez, mire, ve. Y yo les digo, aquí esto debería de ponerles cuando dicen quiero comer, quiero desayunar, aquí está el celular, aquí te lo sirvo. Quiero almorzar, aquí está, te lo sirvo. ¿Quieres que le agregue a alguien unas verduras ahí? Que coman celular. Ese es el ídolo. En el templo, aquí está el templo. Y no crea que solo los muchachos, también hay viejos y viejas metidos en eso. Qué triste, ¿no? Ahora Dios tendrá que reivindicar con el gran templo del milenio.
Pero hay un segundo propósito de Dios porque Él va a levantar ese gran templo. Y el segundo propósito es para proveer una habitación, una morada para la gloria de su nombre. Haciendo. Es lo que venimos diciendo. Él dice, el lugar de mi trono. Cuando Él levante ese templo, ya lo leímos acá en Ezequiel. Aquí es el lugar de mi trono. Aquí es mi silla. Aquí es mi trono. Esto es lindo, ¿no? ¿Verdad que es precioso? Ahora, aquí posarán las plantas de mis pies, dijo Ezequiel 43, ¿no? Entonces, ese es el segundo propósito de Él para levantar su templo. Aquí voy a estar. Es mi trono, es mi casa. Es maravilloso, ¿no? Pero hay una tercera razón, hermanos, que es importante que le pongamos atención. El segundo propósito para que el Señor levante o va a levantar, va a ser realidad ese templo en ese gobierno de 1000 años, es para perpetuar la memoria del sacrificio. ¿Sabe una cosa? Me estuve preguntando yo, ¿y por qué Dios deja que en ese tiempo haya sacrificios? Vaya, que un cordero. Porque el mundo, el planeta sigue. Van a haber lluvia, tormenta, van a haber cosecha, va a haber trigo, cebada, maíz, todo. Y van a haber animales domésticos, vacas, bueyes, ovejas, todo va a haber. Sí, lo único que no va a haber es un diablo que ande molestando, ¿no? Va a estar encerrado, ¿no? Ajá, todo va a haber, normal, ¿no? Entonces, oiga, en el templo va a haber un altar de holocaustos. Y ahí se va a ofrecer un holocausto, póngale un cordero. Pastor, pero ¿y para qué? No, es que ya no es para nosotros la iglesia. Es para los vivos del milenio. Y no están naciendo cipotes, pues. Y no van creciendo. ¿Y qué saben ellos? Ahí viene la explicación, ¿no? Además de eso, se va a rememorar para nosotros, la iglesia, los santos, de que nosotros sí lavamos nuestros pecados por la sangre del Cordero. Oiga, eso se va a rememorar, se va a traernos. Y yo creo que vamos a sentir un agradecimiento ahí con Cristo Jesús. Entonces, esa es la tercera razón, para perpetuar la memoria del sacrificio. Oiga, esa conmemoración de nuestra salvación. Porque esto, hermano, se dará por los siglos de los siglos. ¿Acaso no ha leído usted que en el altar, o más bien en el trono, allá en el capítulo 5, los 24 ancianos, ¿qué le están diciendo a Jesús? Porque ahí está Jesús. Tú eres digno. Tú eres digno. Cordero, tú eres digno. Le están diciendo eso. Tú eres digno. Porque tú nos redimiste con tu sangre. Mire qué triste es cuando un cristiano es un desagradecido. A mí me ha asustado esto del milenio, la parte final, que no hemos llegado todavía. Y digo yo, ¿cómo es posible que el hombre sea tan perverso, tan malo y tan bobo? Imagínese usted que al final del milenio se van a rebelar, se van a dar vuelta contra su Señor, contra su Rey. Y el diablo va a lograr, mire, esto qué triste, ¿no? El diablo va a lograr influenciarlos. Y así como Satán logró influenciar sobre los ángeles en el cielo y engañarlos para ponerlos en contra de Dios, así al final, ya al final del milenio,
Muchos van a ser influenciados por Satanás. Mis amados, es necesario hoy que nosotros cada día recordemos de dónde venimos y el costo que se pagó por nuestra salvación. Pero también se va a demostrar, el propósito del templo es para proveer el centro para el gobierno divino. Ahí será el gobierno, ya lo dijimos, la gloria divina estará ahí. El Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Cristo ahí, será su residencia en el templo. Oiga, también será maravilloso que será el asiento de adoración, el centro de su gobierno. Su gobierno, ese gran templo donde se va a ser adorado, será el centro también de su gobierno, porque Él va a gobernar y nosotros con Él. Y por eso nos estableció reyes y sacerdotes, porque los reyes es para gobernar y los sacerdotes es para el culto. Y yo no sé si el Señor me va a poner a mí en el culto o en el gobierno. No importa aunque sea de ordenanza, pero yo voy a estar con mi amado. ¡Diga gloria a Dios! ¡Ah, santo! Bendito el Altísimo. Y finalmente, hermano, el propósito del templo, ¿sabe cuál es? Para proveer la victoria sobre la maldición. Proveer la victoria sobre la maldición. Resulta que la tierra cayó en maldición por el pecado de Adán y Eva. Y lo dijo el Señor: maldita será la tierra. Y la tierra no ha podido respirar. Y han pasado los siglos y los siglos y los siglos. Y la tierra sufre. La tierra ha sufrido y sufre. Oiga, el ecosistema sufre. Que no siente usted dolor ver el mar cómo gime, cómo se queja cuando lo llenan de basura. Cómo se queja el ecosistema cuando le dan fuego a las grandes, oiga, montañas. No, la tierra no soporta. Pero ese tiempo del milenio, oiga, hasta ahí Dios declara la victoria sobre la maldición. Ahí se lee en casa, Ezequiel 47, está hablando que debajo del templo más bien, fluye. Esto puede ser también una aplicación espiritual, ¿no? Pero fluyen las fuentes salutíferas, oiga, corren para dar vida. Y los frutos, los árboles van a crecer frondosos y van a dar frutos para la sanidad y para el alimento de la gente de ese tiempo del milenio. Es maravilloso, ¿no? Esto es algo así como un sueño que lo vamos a disfrutar, ¿no? ¿No piensa usted así? Y yo lo disfruto, hermano. Yo quisiera que usted de veras, solo le quiero pedir una cosa: dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, cada día revélame todas las cosas del futuro, pero también ayúdame. Soy de carne y hueso, soy débil, muchas veces cometo errores. Y el mensaje del domingo se lo perdieron algunos que no estaban en el mensaje de las 9. Era un mensaje tremendo cuando hablamos de que el Espíritu Santo divino es el que de veras nos ayuda en nuestras debilidades. Él ahí está. Y dice una palabra ahí, es Romanos 8:26, que con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir indecible? Díganmelo. Indecible. Gemidos indecibles. ¿Sabe qué quiere decir? Lenguas. ¿Por qué? Porque usted está ahí solito con Dios y tiene un lenguaje usted que Dios lo entiende. Su lenguaje, ¿no? No es el lenguaje este. La Biblia le llama el lenguaje angelical de los ángeles, ¿no?
y usted está en comunión, ¡ah!, usted puede reír, llorar, brincar, saltar de gozo, de alegría, en fin, en ese lenguaje indecible. ¿Y sabe qué está pasando? Cuando está con gemidos, el Espíritu Santo lo está haciendo ¿qué? Fuerte, 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 fuerte. Y entonces cuando el enemigo quiere atacarlo, dice, ¿qué te pasa? Fuera. Y lo echa como quien echa un perro, ¿no? Fuera. Y se siente tan fuerte, pero tan fuerte, usted dice, no. Y ya si usted como aquel niñito lindo, chiquitito, dice, no gusta. Mira, te voy a decir, no, es que no gusta. Usted dice, el mundo no gusta, no me gusta. Los apetitos, no me gusta. Pero ¿quién lo hace fuerte? ¿Quién nos ha hecho fuerte? El Espíritu Santo de Dios. Quiero que adoremos a mi Padre. Adoremos a mi Padre. Adoremos a mi Padre. Oh, estaremos ahí. Estaremos ahí. Estaremos ahí. 1000 años mi Cristo gobernará. Y gobernará con vara de hierro, con toda la autoridad sobre este planeta. Pero gócese, gocémonos. Ahí estaremos, ahí estaremos. Te adoro, te alabamos, te exaltamos, mi amado, mi amado, mi amado, mi Jesús. Oh, mi Jesús. Qué lindo es saber, Señor, el rumbo. ¿Para dónde vamos? ¿Y dónde estaremos? Te ruego, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia. Llénanos a todos, pero sobre todo a aquellos que están alejados. Mi Dios, se han enfriado, se han apartado. Atráelos, 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 mi Señor. Atráelos. Te lo ruego, mi Padre, en el nombre de Jesús. Llénalos de tu fuerza, de tu Espíritu Santo, mi Señor. Intercedo, Padre mío, por los que sufren, Señor, dolencias, enfermedades, los que sufren la economía, los que sufren conflictos de hogar. Tenga misericordia, mi Padre. Ten misericordia, porque tú eres amoroso, misericordioso. Somos tu pueblo, tu iglesia, tu rebaño. Somos los que estaremos contigo en ese gobierno tuyo. Son benditos de mi Padre, mis hermanos. Son benditos, son benditos. Hermano que estás enfermo, cree que ahora en el nombre de Jesús recibes el toque, la sanidad de tu cuerpo. Créelo, porque mi Jesús llevó toda enfermedad, toda dolencia a la cruz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Créelo, ahora. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él lo hizo. Levántate con fe. Sacude tu cuerpo creyendo. Porque Él lo hizo en la cruz. Somos libres. Gracias, mi Cristo. Gracias, mi Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Y decimos todos, amén.